Muchos saben que la iglesia Saddleback fue la primera en Internet allá por 1992, mucho antes del Internet Explorer, Google o cualquiera otra de esas. Usábamos FTP, Gopher y Mosaic. Y comencé el primer sitio web para pastores, pastors.com, hace casi 30 años. Eso sumado al hecho de que casi 1.2 millones de pastores fueron entrenados con un propósito en 165 países. Significa que todos los días recibo cientos de llamadas y cartas y correos de pastores, literalmente a diario. Y les diré esto ahora mismo. El problema número uno que he descubierto entre los líderes de la iglesia hoy es el desánimo. Durante los últimos 2 años, en la pandemia, he pasado mucho tiempo hablando con pastores desanimados, intentando que no renunciaran. Por muchas razones. Decían, Rick, me siento cansado, me siento desanimado, voy a renunciar. Siento que estoy en un tobogán de emociones. Mucha gente se ha sentido así, pero sabes, mientras escucho todas las historias de estos pastores, he llegado a la conclusión de que la causa más común de este desánimo son las prioridades incorrectas. Terminan atendiendo cuestiones menores, desperdician energía en cuestiones secundarias, quedan atrapados en hacer lo que todos quieren que hagan, en lugar de lo que Dios les ha llamado a hacer, y terminan haciendo demasiado. No me sorprende que se cansen, porque lo importante es desplazado por lo urgente. Ahora, la razón por la que me siento llamado a hablar con ustedes hoy sobre este tema, de las prioridades incorrectas, es porque tengo la ligera sospecha de que sus prioridades han fallado también, y eso los está arrastrando y está causando fatiga y frustración en su vida. Pero el hecho es, amigos, mucho de eso en lo que usamos nuestro tiempo no va a tener importancia en 5 años. Hoy los cristianos tienen alianzas de primera clase con causas de segunda. Y esas causas, ya sean personales o culturales, o sociales o políticas, al final están condenadas a decepcionarte. Y lo que yo quiero hacer es hablar de eso hoy desde la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre nuestras prioridades y propósitos? Pero antes recordemos 3 hechos de la vida. Primero, no puedes hacerlo todo. ¿Está bien? Ya te diste cuenta, espero. Por ahora no puedes hacerlo todo. Pero lo segundo es que Dios no espera que lo hagas todo. ¡Qué buena noticia! Y número 3, hay pocas cosas que vale la pena hacer en primer lugar. Uno de mis mentores, además de Billy Graham, ya saben, él fue mi mentor desde los 18 años, fue John Stott. De hecho, Billy fue quien me presentó a John Stott, un famoso pastor de Londres, Inglaterra. Y una de las cosas que John Stott me dijo de joven fue esta. Rick, me dijo, la selección es el nombre del juego. La selección es el nombre del juego. Me dijo, si no controlas tu tiempo y prioridades, no tendrás control de nada más. No tendrás tiempo en tu ministerio para cuidar e involucrarte en cada pequeña causa que la gente quiere que te unas. Enfócate en el gran mandamiento, enfócate en la gran comisión. Saben, justo antes de que John Stott muriera y Billy Graham muriera, hice un par de viajes para verlos. Volé a Londres, volé a Charlotte y solo quería verlos antes de que fallecieran. Y yo hice estos viajes cuando ya estaban en cama, pero cada uno aún estaba enfocado al final de su vida, estaban enfocados en lo que realmente importaba más en la vida y en el ministerio. Hace años hablé en una convención bautista y creo que el tema era el poder más alto para la tarea más grande. Ese fue el tema de ese año, el mayor poder para la mayor tarea. Y pensando qué decir sobre el tema, me di cuenta que solo tenemos el poder más alto cuando hacemos la tarea más grande. Dios no está obligado a empoderarnos o energizarnos para hacer nuestras cosas. Dios no tiene la obligación de equiparnos o empoderarnos para hacer la lista de nuestras prioridades. Él empodera su tarea, no la nuestra. Les he hablado de esto muchas veces. Jesús vivió una vida con propósito.
Las primeras palabras registradas de Jesús, las primeras palabras que él dijo fue cuando tenía 12 años. Estaba en el templo y dijo, yo debo estar en los negocios de mi padre. Incluso a su temprana edad, como un niño, preadolescente, él ya conocía sus prioridades y propósito. No conozco a muchos niños que digan, debo estar en los negocios de mi padre. Pero Jesús conocía su propósito muy temprano en la vida, y luego al final de su vida, cuando oraba en el huerto de Getsemaní, en sus últimas palabras antes de la cruz, Jesús dice esto en su oración al Padre. Padre, he terminado la obra que me pediste hacer. Eso es lo que yo llamo una vida con propósito. El libro termina del otro lado de su vida. Poder decir, temprano en la vida, a los 12 años, debo estar en los negocios de mi padre. Y poder decir al final, terminé la obra que me pediste hacer. Quiero que tú puedas hacer esto con el resto de tu vida. Y por eso voy a hablarles de prioridades hoy. El apóstol Pablo es otro ejemplo de vivir con propósito. En Hechos capítulo 20, verso 24, Pablo dice esto. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Y ahora, ¿cuál era esa tarea que fue llamado a hacer? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, difundiendo la buena nueva lo más lejos y amplio posible. Así que Pablo dice, mi vida no vale nada a menos que la utilice para terminar la tarea que me dieron. Luego, al final de su vida, Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Tanto Jesús como Pablo se negaron a ser distraídos de aquello que importa más. Ambos tuvieron su propósito y sus prioridades muy claros a lo largo de su vida. Así que si tú quieres que tu vida cuente, si tú quieres que tu carrera tenga un impacto, si tú quieres que tu ministerio haga la diferencia, si quieres que nuestra iglesia siga viendo vidas cambiadas por miles, como hemos visto todos estos años, el punto de partida es tener claro lo que importa más en tu vida y luego reordenar tus prioridades de acuerdo con eso. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo he visto en las Escrituras, creo que incluye tres cosas diferentes. Y vemos estas tres cosas en las cosas que Jesús realmente dijo, tres declaraciones de Cristo. Número uno, primero, debemos dejar a un lado nuestras agendas y enfocarnos en la agenda de Dios en el mundo. Debemos adoptar la agenda de Dios. Eso es lo primero que debemos hacer para una vida con propósito y prioridad. Adoptar la agenda de Dios como nuestra, no nuestra propia agenda. Entonces, ¿cuál es la agenda de Dios en el mundo? La agenda de Dios, escúchame, es lo que la Biblia llama el reino de Dios. Él está construyendo una familia de individuos redimidos de todas las naciones, de todos los trasfondos étnicos, edificando así el reino de Dios. Mateo capítulo 24, verso 14, es un versículo increíble que debes entender si quieres entrar en la agenda de Dios. Mateo 24, 14, estas son las palabras de Jesús, que dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino, la agenda de Dios, por todo el mundo. No solo en Norteamérica, no solo en algún otro país, se predicará por todo el mundo, de manera que todas las naciones, encierra la palabra todas, Dios se preocupa por todas las naciones, no se preocupa más por Norteamérica de lo que se preocupa por las demás. Él murió por el mundo, no por una nación, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. ¿Qué es el reino de Dios? Es el plan de Dios para la historia. Es el pueblo de Dios cumpliendo sus propósitos en este planeta. Ese es el reino de Dios. La agenda de Dios es la redención de todo el mundo. Ahora escucha con cuidado. Si quieres ser bendecido en tu vida, si quieres el poder de Dios en tu vida, si quieres la unción de Dios en tu vida, debes ocuparte en aquello que le interesa a Dios.
¿Y qué es lo que le importa más? Más que cualquier otra cosa, él quiere encontrar a sus hijos perdidos. Esa es la tarea más grande. La gran razón por la que creó un universo es que quería una familia. Y esa es su gran meta en la vida, crear su familia, su reino. Es lo que hemos hecho en Saddleback por décadas. Los últimos 43 años de crecimiento de la familia de Saddleback, de Sergey y yo hasta todos los que somos hoy, no ha sido fácil. Recuerdo que estuvimos 15 años sin un edificio. De hecho, crecimos a más de 10,000 personas asistiendo cada semana sin edificio. Usamos 79 diferentes ubicaciones. Eso significó montar y desmontar cada cosa cada semana durante 13 años. Amigos, no hay gloria en eso. Fue mucho trabajo. ¿Y sabes qué? Te diré un secreto. Entre más grandes, más problema tendrás. Siempre me han preguntado los medios, Rick, ¿qué es lo que te mantiene? ¿Qué te mantiene motivado? ¿Qué te mantuvo durante 43 años? La respuesta es simple. Soy adicto a cambiar vidas. Soy adicto a cambiar vidas. Cada uno de esos 56,000 nuevos creyentes que bautizamos en estos 43 años le importan a Dios. Cada uno de ellos importa. La gente me ha dicho mucho, Rick, ¿solo te importan los números? Y yo he respondido, cada número es una persona. Y cada número tiene un nombre. Y cada nombre tiene una historia detrás, una historia de transformación. Cada número representa una persona por la que Jesús derramó su sangre. Sí, contamos a las personas porque ellas cuentan. Una vez un hombre me dijo, yo no creo en contar la asistencia. Yo dije, Señor, ¿cuenta la ofrenda? Dijo, sí, yo, oh. Dije, entonces dices que el dinero importa más que la gente, pues contamos lo que vale. ¿Por qué tomamos una década entera aquí en la iglesia Saddleback para enviar a 26,869 de nuestros miembros a la misión? Nuestros miembros fueron a todas las naciones del mundo, 197 naciones. Y en nuestro plan de paz plantaron iglesias y equiparon líderes y ayudaron a los pobres y cuidaron de los enfermos y educaron a la próxima generación en nuestro plan de paz. ¿Por qué invertimos todo ese tiempo? ¿Por qué invertimos toda esa energía? ¿Por qué invertimos todo ese dinero? ¿Por qué esta iglesia ha dado más de $1,000 millones a las causas del reino desde que empezó? La respuesta es sencilla. Porque tenemos prioridades y propósitos claros. Nosotros no entramos en controversias y cuestiones culturales. La línea de fondo es esta. La gente le importa a Dios. Siempre le ha importado. Siempre ha contado para Él. Importa más que otra cosa. Dios nunca ha hecho una persona que no ame. Dios nunca ha hecho una persona sin un propósito. Dios nunca ha hecho una persona que no quiera en el cielo. La Biblia dice, Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Cuántos es ninguno? Él quiere a todos en su reino. Que ninguno perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Eso, mis amigos, es la agenda de Dios, y cualquier cosa menos es una agenda inferior hecha por el hombre. Piensa en esto. ¿Cuánto se preocupa Dios por las personas perdidas? Si quieres saber, voltea a la cruz. Con brazos extendidos y manos perforadas y la sangre corriendo, él dice, amo a las personas así. Y cada gota de sangre decía, te amo, te amo, te amo, te amo tanto que duele. En la cruz, Cristo dice, prefiero morir que vivir sin ti. Así le importa a la gente a Dios. Esa es su agenda. Y no algo más. No construir esto o aquello, ni hacer América grande. La agenda de Dios es que la gente venga a su reino. El libro de Apocalipsis dice que un día vamos a adorar a Cristo cantando. ¿Lo sabías? Y déjame leer las palabras de esa canción. Está en tus notas. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Vamos a cantar esta canción en el cielo algún día. Vamos a cantar con tu sangre. Compraste gente para Dios. Compraste para Dios, hombres y mujeres, a la humanidad. Compraste gente de toda raza, toda lengua,
todo pueblo y nación. Esa es la agenda de Dios. Si no tienes eso como tu agenda, no tienes la agenda de Dios para tu vida. Ahora dejen ese verso en la pantalla por un minuto. Quiero que tengan en cuenta que ese verso nos dice que el reino de Dios es multinacional. Toda raza, toda lengua, todo pueblo y nación. El reino de Dios es mundial. El reino de Dios es multiétnico. Dios ama la diversidad. Fue su idea. De hecho, el último argumento contra el racismo es Dios. La persona que dice, no me gusta la gente que no se parece a mí, básicamente dice, Dios, estás mal, debiste haber hecho a todos como yo. Ese es el último insulto a Dios. Pues fue su idea. Si no te gusta la diversidad, vas a odiar el cielo. Porque muchas personas no van a verse como tú en el cielo. ¿Lo sabías? La agenda de Dios es la redención del mundo entero, de todo mundo en donde sea. Número 2. Lo segundo que debemos hacer, y lo encontramos en las palabras de Cristo, tenemos que abandonar las distracciones. Adopta su agenda, abandona las distracciones. El secreto de una vida eficaz, como dije, es una palabra. Enfoque. Enfoque. Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 7:35, hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Encierra eso. Hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Es decir, no puedes agregar la agenda de Dios a todo lo demás que quieres hacer en la vida. Debes decidir, ¿me voy a centrar en mis planes o me voy a centrar en los planes de Dios? ¿Sabes? Jesús mandó esto. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás les será añadido. ¿Qué estás buscando primero en tu vida justo ahora? Bueno, dices, ¿cómo saber lo que busco? Es muy simple. Mira cómo gastas tu dinero y tu tiempo. ¿En qué pasas la mayoría de tu tiempo? ¿En qué gastas la mayoría de tu dinero? Muéstrame tu calendario y muéstrame el estado de cuenta de tu tarjeta y te diré lo primero que buscas en la vida. Porque la forma en que gastas tu tiempo y cómo gastas tu dinero revela tus prioridades. Como dije, Jesús nos dijo que oráramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos pensar globalmente porque esa es la agenda de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8 puede ser el verso peor citado en la Biblia. Escucho a la gente orar todo el tiempo donde Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Eso no es lo que dice. Es una cita incorrecta de ese verso, porque no dice que van a ser mis testigos en Jerusalén y luego en Judea. Jerusalén es tu ciudad, Judea es como el lugar que te rodea, Samaria son las personas de otras culturas viviendo en tu zona y los demás es el resto del mundo. No es luego, 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 sino y Jerusalén y Judea y Samaria y las otras partes del mundo. No es como secuencial, es simultáneo. Es decir, debemos hacerlo todo a la vez. No es pecado ser una iglesia pequeña, sino tener una visión pequeña. Y debes tener visión global y local al mismo tiempo. Debes tener una visión global y local en Jerusalén y Judea y Samaria y las otras partes del mundo. Muchas iglesias dicen, alcancemos nuestra comunidad y cuando lo logremos iremos por la ciudad. Cuando lo logremos iremos por nuestro estado. Cuando lo logremos iremos por el resto de... Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dijo, lo harás todo al mismo tiempo. Hay que ser global y local al mismo tiempo. Y ahora pregunto, ¿qué te está distrayendo personalmente? ¿De cumplir el reino de Dios? ¿Crees que esto es solo para misioneros? ¿Crees que es para pastores? No, si tú afirmas ser seguidor de Cristo, Dios te está llamando a construir el reino de Dios. ¿Qué te distrae a ti de buscar primero el reino de Dios? Sabes, me senté esta tarde a hacer una lista de las distracciones comunes sobre el reino de Dios. ¿Por qué Satanás ama que tú hagas cosas buenas?
Mientras estés distraído de la agenda de Dios, a Él no le importa. Puedes hacer cosas buenas mientras no te importe lo que más le importa a Dios. Así que hay algunas distracciones comunes del reino de Dios. Número uno, política. ¿Esto suena familiar? Puede ser política nacional o puede ser política denominacional. Dios no nos ha llamado a salvar Norteamérica. Nos llama a salvar a los norteamericanos, pero también nos llama a salvar a los mexicanos y canadienses y a todos los demás en el mundo. Entonces solo debes resolver esa cuestión. ¿Estás llamado a ser político o estás llamado a seguir a Cristo? Sabes, los discípulos repetidamente intentaron involucrar a Jesús en la política. Pero Jesús decía, y quiero que escuches atentamente, mi reino no es de este mundo. Pues si su reino no es parte de este mundo, esa tampoco es mi prioridad. Mi reino, el reino de Dios, no es de este mundo. Otra cosa que nos causa distracción, controversia actual común. Y claro, hay controversia cada semana en el periódico y las redes sociales, pero muchos temas honestamente son como acomodar las sillas en el Titanic. Yo recuerdo leer en la historia informes de que Nerón jugaba mientras Roma ardía. ¿Y sabes cuál es mi miedo? Que estés jugando mientras el mundo arde. Preocupado por controversias actuales que ni siquiera importarán en 50 años. Aquí hay otro, que nos distrae del reino de Dios, comparar o criticar a otros creyentes. Oh, Dios mío, hemos hecho de esto un deporte interior en la iglesia. Con la llegada de las redes sociales, es una plataforma para que cualquiera critique a cualquiera. Eso no va a ayudar a nuestra iglesia a crecer. No va a ayudar a crecer la iglesia de nadie más. De hecho, 2 Corintios 10:12 dice, comparar es tonto, es estúpido. Nunca debes compararte a ti mismo con nadie más por dos razones. Uno, siempre habrá personas que lo hacen mejor que tú y te desanimarás. Y dos, siempre habrá quien lo esté haciendo peor que tú y te volverá soberbio. Incluso si tú estás muerto en el agua, en la banca, atorado en la línea lateral, Dios dice, no compares. No compares. Aquí hay otra. Distracción común del reino de Dios. Esperar que los no cristianos actúen como cristianos, antes de que lo sean. Eso es imposible. Pero a todos nos molesta la gente en nuestra cultura que no actúa como Dios quiere que actuemos. Bueno, el libro de Romanos dice que no pueden hacerlo, porque no tienen el poder del Espíritu en ellos, no tienen el poder para cambiar. Así que si le pides a la gente o esperas que la gente tenga valores cristianos antes de convertirse, eso no va a suceder. Si les pides que actúen como cristianos antes de serlo, no va a suceder. Voy a ser tan claro como puedo. Los no creyentes que están allá en la sociedad y en la cultura no son el enemigo, son el campo misionero. Y si los ves como el enemigo, no los vas a ver como campo misionero, los vas a ver como tu enemigo cultural. Eso es una distracción. Aquí hay otro, vivir con miedo a la crítica. Sobre todo ahora en las redes sociales. Te paralizará, evitará que te lances, te impedirá probar algo nuevo con tu familia, en tu negocio, en tu iglesia, donde sea. ¿Saben? Nunca habríamos conseguido nada en Saddleback de preocuparnos por lo que otros piensan. Lo que otra gente piensa a ti no te incumbe. Tú vives para una audiencia de uno. Bien. Ahora, si pasa que hay algunos aquí que son líderes de iglesias, en esta iglesia u otra iglesia, voy a decirles esto. 3 cosas. Número 1, la gente te va a despreciar si eres pequeño. Número 2, la gente te va a criticar cuando crezcas. Y número 3, la gente te va a resentir cuando triunfes. En cada situación debes vivir para una audiencia de uno. No te preocupes por lo que piensen los demás. Como dije, lo que otras personas piensen no te incumbe. Esas son distracciones. Hebreos 12:1 dice esto. Mira aquí en tus notas. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa. Encierra eso. Cualquier cosa que nos impida avanzar, como las distracciones, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Permíteme repetir lo que he dicho otra vez. Si quieres la unción de Dios en tu vida, debes preocuparte por aquello que le importa a Dios más, su agenda. Él quiere encontrar a sus hijos perdidos.
Muchos recuerdan la historia de mi padre al morir. Mi papá era un hombre con una misión. Fue pastor durante 50 años, murió de cáncer, nunca pastoreó una iglesia de más de 120 personas, pero era constructor, fue carpintero, y durante su vida construyó más de 150 edificios de iglesias en todo el mundo. Llevaba voluntarios de todo el mundo a construir iglesias donde había habido desastres, inundaciones, incendios y todo tipo de cosas. Cuando Saddam echó a los kurdos del norte de Irak, mi papá tomó a 19 chicos, fue al norte de Irak y construyó una docena de pozos para dar agua al pueblo kurdo. Justo antes de morir, estaba muriendo de cáncer, dijo, hijo, creo que tengo una iglesia más en mí. Yo dije, papá, tú siempre has trabajado para el Señor. Nunca has sido alguien sentado en una silla cómoda viendo televisión. Si quieres morir con las botas puestas, por mí está bien. ¿Dónde vas a construir tu última iglesia? Edificio. Dijo, en Siberia. Yo dije, bien, una de las últimas fotos que tengo de mi papá, de sus últimos días de vida, está en la parte superior de una iglesia pequeña que había construido en Siberia, en medio de una tormenta de nieve, con nieve por todo el techo. Así es como recuerdo a mi papá. La última semana de su vida lo llevamos a la casa de Chandel, la casa de mi hermana, y él estaba allí la última semana de su vida. Él entró en una especie de estado de sueño. El cáncer lo estaba carcomiendo y durante la última semana habló dormido. Yo me senté junto a él durante varios días, escuchando el sueño de papá. En esos sueños es interesante, hablaba de su vida, pero no retomó lo que yo pensé que podría. Nunca habló de ser, ya saben, un héroe en la Segunda Guerra Mundial, que lo fue en el Pacífico Sur. Él nunca habló de la pesca que amaba. Un día sin pesca era un día perdido. Nunca habló de los libros que leyó o de películas. Habló de lo más importante para él, construir iglesias para el reino de Dios. Él repetía, ustedes toman videos, quiero decir, equipo, vayan allá, tomen esa madera, asegúrense de que la viga esté correcta y cuando junten las vigas hagan esto y aseguren que el cablado aquí, que todos vuelvan para el almuerzo. Y solo reprodujo cómo construir una iglesia en su mente. Y me senté allí solo escuchándolo. Aprendí mucho sobre mi papá escuchando sus sueños. Una noche antes de morir, recuerdo que estaba sentado en esa habitación en casa con mi esposa Kay y mi sobrina Alisa. Estábamos los tres ahí y de repente mi papá se agitó mucho. Estaba en este estado de sueño y comenzó a tratar de salir de la cama. Y como había perdido peso, estaba muy delgado y Kay dijo, Jimmy, lo que necesites, dilo, te lo traeremos. Pero él seguía tratando de pararse, quería bajarse, quería pararse. Y mi esposa Kate dijo, Jimmy, ah, estás enfermo. Y lo que necesites, no tienes que salir, te lo traeremos, solo dinos lo que necesitas. Pero él quería ponerse en pie. Y finalmente Kate se puso firme con él, cariñosa, pero firme, y dijo, Jimmy, estás muriendo. No puedes salir de la cama. Lo que necesites, dilo, y te lo traeremos. Y mi papá dijo, debo salvar uno más para Jesús. Debo salvar uno más para Jesús. Debo salvar uno más para Jesús. Comenzó a repetir esto una y otra vez. Uno más para Jesús. Uno más para Jesús. Salvaré uno más para Jesús. Uno más. Salvaré uno más para Jesús. No estoy exagerando. Había dos personas ahí. Que mi papá dijo eso tal vez 100 veces. No sé, tal vez 150 veces en la siguiente hora. Debo salvar uno más para Jesús, uno más para Jesús, uno más para Jesús. Mientras estaba sentado al lado de mi papá, incliné la cabeza, y las lágrimas cayeron por mi cara, mientras agradecía a Dios por un papá que en sus últimos momentos estaba pensando en el reino de Dios. No estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en diversión, no estaba pensando en política, no estaba pensando en dinero, no pensaba en lo que piensa todo el mundo. Ni siquiera pensaba en su dolor, estaba pensando en el reino de Dios. Y yo incliné mi cabeza con lágrimas cayendo y estaba orando, agradeciendo a Dios por el legado de un papá así.
Y mi papá extendió su ya muy frágil mano y estaba temblando así y la puso sobre mi cabeza como, como una bendición. Y él dijo, alcanza uno más para Jesús, uno más para Jesús, salva uno más para Jesús, uno más para Jesús, trae uno más para Jesús. Yo trato que ese tema sea el tema para el resto de mi vida. Me retiro después de 43 años en Saddleback, pero no creo en el retiro del reino de Dios. Y por el resto de mi vida, mientras Dios me dé aliento, yo traeré uno más para Jesús. Y ahora te invito a ti a hacerlo el tema de tu vida, porque nada importa más, nada dejará un legado mayor si conoces algo más importante que llevar a Cristo a la gente por la que Él derramó su sangre, llevarlas a Cristo, hacerlos maduros, formarlos para su ministerio y enviarlos a su misión. Te invito a que te levantes ahora mismo y lo digas, porque yo decidí hace mucho tiempo no desperdiciar mi vida. Yo no Yo no he desperdiciado mi vida. La he vivido con propósito y con prioridad. Los próximos 365 días, 231,000 californianos, ese es mi estado, morirán. Y la mayoría de ellos irán a una eternidad sin esperanza y sin Cristo. En los próximos 365 días, 2.3 millones de estadounidenses morirán. No importa si son demócratas o republicanos. Rojos, amarillos, negros, blancos, 2.3 millones de norteamericanos morirán, y la mayoría de ellos irán a la eternidad sin Cristo. En los próximos 365 días, 54 millones de personas en el mundo morirán. En la mayoría de ellas irán a la eternidad sin Cristo y sin esperanza. Esas estadísticas son casi insoportables para mí. Debemos adoptar la agenda de Dios. El reino de Dios importa más que cualquier cosa. Debemos abandonar todas las distracciones porque el reino de Dios importa más que otra cosa. Número 3. Y eso también es de la palabra de Dios. Debemos apropiarnos del poder de Dios. Porque no podemos hacerlo solos. No podemos terminar la tarea por nosotros. La gran comisión que se dio hace casi 2000 años. En ese verso, Mateo 6:33, Jesús adjunta una gran promesa. Me encanta en la nueva traducción viviente que dice, busquen el reino de Dios por encima de todo. Escuchen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Si lo hacen, Él les dará todo lo que necesiten. Esa es la mayor prioridad. Durante 20 años aquí en la iglesia Saddleback, di personalmente cada clase de membresía nueva, cada mes, durante casi 20 años. Una de las cosas que diría en cada clase de membresía es, no voy a disculparme cuando les digo que lo más grande que pueden hacer con su vida es unirse a la iglesia, crecer en madurez, involucrarse en un ministerio y salir a la misión, porque eso va a superar todo lo demás que hagan. Va a superar tu carrera, va a superar tus aficiones, va a construir el reino de Dios y edificar una iglesia que va a sobrevivirnos. Yo digo esto, imagínate en 100 años a partir de hoy. Estás en el cielo. Imagínate en 100 años, alguien se acerca a ti y te dice, solo quiero agradecerte. Tú dices, ¿agradecerme? Ni siquiera te conozco. No me conoces. Pero tú fuiste de los pioneros de la iglesia Saddleback. Tú fuiste una de las personas que allá por el 2020, en el 2020, te uniste a esta iglesia y te involucraste y creciste en madurez y descubriste tu forma para el ministerio y tomaste todas esas clases y te involucraste en servir y fuiste a la misión y llevaste el evangelio alrededor del mundo. 50 años después de tu muerte, esa iglesia me alcanzó para Jesucristo. Estoy en el cielo por ti. Gracias.
¿Crees que vale la pena? Segunda de Crónicas 16:9 dice, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. ¿Serás esa persona? ¿Te comprometerás con las prioridades de Dios, la agenda de Dios, y terminarás la tarea para que Dios pueda mostrar su poder en ti? Voy a terminar con una pregunta muy personal. ¿Qué tanto deseas ser parte de esta agenda? ¿Es algo que te gustaría hacer en tu tiempo libre? ¿Crees que Dios te puso aquí para hacer la diferencia? ¿Estás dispuesto a ser criticado? ¿Estás dispuesto a ser malentendido porque no adoptas la agenda de otras personas y no te involucras en polémicas y controversias? ¿Estás dispuesto a ir contra corriente? ¿Estás dispuesto a servir en la oscuridad y que nadie sepa lo que hace, salvo Dios? Dices, nadie sabe lo que hago por el reino. Dios sí, Él tiene los cabellos de tu cabeza contados. Y cuando te ponga en el ministerio, quédate hasta que Él te llame a hacer algo diferente. Ahora lo que hemos hablado es la agenda de Dios y las prioridades de Dios y los propósitos de Dios. Y hay 4 posibles respuestas que puedes dar a esta gran tarea de llevar las buenas nuevas, ya sea en la calle, en tu nación, cruzando el océano, alrededor del mundo. 4 posibles respuestas a la que les acabo de hablar. Y la palabra de Dios lo dice. Puede ser como Moisés, quien cuando Dios lo llamó dijo, ¿quién yo? ¿Yo? O puede ser como Jonás, que dijo, yo no, yo no. O puede ser como Habacuc, que dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O puede ser como Isaías, que dijo, envíame, envíame. Dios está buscando un grupo de personas que, sin importar todas las distracciones culturales y todas las divisiones y todas las críticas en nuestra cultura, se enfocaran en una cosa que siempre ha importado más: la salvación de las personas por las que Cristo murió. Yo te invito a hacer del resto de tu vida algo mejor, adoptando la agenda de Dios, abandonando todas las distracciones y apropiándose del poder de Dios. Eso es lo más importante. Oremos. Inclinen sus cabezas. Padre, quiero agradecerte. Gracias por el privilegio de ser parte de lo único que importa, lo único que va a durar por la eternidad. No va a durar 5 años ni 100 años, no va a durar por la eternidad. Gracias por el privilegio de ser parte de tu reino y construir tu iglesia. ¿Dirías esto en tu corazón? Señor, reconozco que nada es más importante que lo que acabamos de hablar. Me doy cuenta. Y reconozco que nada más va a durar por la eternidad. Dile, Señor, perdóname por permitir que otras cosas me distraigan de lo que es más importante en la vida, por lo que sigo aquí en la tierra. Yo comprometo mi vida a tu agenda hoy. Yo quiero ser un constructor del reino. Quiero ayudar a terminar la tarea que nos diste en el año 33 en la Gran Comisión. Expande mi corazón, Señor. Expande mi corazón, Señor, y dame una visión global. Trae avivamiento a mi vida, a mi familia, a mi cuerpo, a nuestra iglesia, a nuestro mundo. Comienza en mí. Como Isaías, Señor, te digo, heme aquí, envíame a mí. Úsame para hacer la diferencia. Y ayúdame a alcanzar uno más para Jesús. Si nunca has abierto tu vida a Jesucristo,
Este es un gran momento para hacerlo. Di, Jesucristo, ven a mi vida ahora mismo. Y hazte real para mí. Solo di, no lo entiendo todo, pero en lo que sé, Jesucristo, te abro mi vida. Reemplaza el vacío en mi corazón con tu amor. Reemplaza mi presión con tu paz. Reemplaza mis errores con tu perdón. Reemplaza mi presión con tu propósito. Yo abro mi vida a ti y humildemente te pido que me aceptes en tu familia. Pongo mi confianza en ti. Sé que no puedo salvarme. Y pido esto en tu nombre. Amén. Amén.